Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Saqué, Utsabuch, Utsmatios, Utsaburrat, Matios Karim. Buenos días, jóvenes de tercero básico. Bienvenidos a una clase más. Como hemos empezado ya a trabajar, se dieron cuenta que para este bimestre estamos trabajando lo que es geometría, tanto para matemática como para Cuchiquel, ¿verdad? Entonces ahorita en matemática ya trabajamos lo que era círculos, pero estamos viendo partes importantes y cálculos que son muy indispensables conocerlos relacionados a los círculos. Ya vimos lo que era la longitud de arco, ¿sí? Recordemos un poquito. Longitud de arco, tenemos que la longitud de arco es toda la orilla, ¿verdad? Es parte de la orilla, de un pedazo, ¿sí? Esto es un arco, un pedazo de círculo. Pero el día de hoy vamos a ver lo que son áreas de sectores circulares. Para ello vamos a tomar en cuenta dos aspectos. Ya habíamos visto que el arco dijimos que iba a ser el contorno, aquí en la orilla, una parte, digamos que esto es un arco, ¿sí? La orilla, ¿sí? Para ello utilizábamos parte de la ecuación de perímetro de un círculo, que era igual a 2pi por r. En este caso vamos a trabajar lo que es área. Para ello dice únicamente área, un sector del área. Área es todo lo que está adentro. Entonces para hallar el área de un círculo es únicamente pi por r al cuadrado. Pero en este caso, como únicamente me están hablando de un sector, necesito una proporción, quiere decir una parte de este área de todo el círculo es lo que me están pidiendo. Por ejemplo, me dice encuentre el área sombreada de ese círculo. ¿Qué es lo que está sombreado? Solo vemos que es un pedacito nada más. Ese pedacito tiene un ángulo central, ¿sí? Ángulo central. En este caso, un ángulo de 120 grados. Vamos a poner acá el ejemplo, ¿sí? Cuando tiene un ángulo central de 120 grados y me dice que va a tener un radio, vamos a hablar acá, radio, recuerden que es del centro hacia la orilla. Este pedacito me dice que el radio es igual a 3 centímetros. El ángulo de 120 grados, el radio de 3 centímetros. Recuerden que el radio es desde el centro para el contorno, desde el centro para la orilla. Lo mismo da si unido de este lado, también hay 3 centímetros y así sucesivamente. Entonces, ahora me dice que encuentre cuál es el área de ese sector. Entonces, para ello vamos a realizar una multiplicación del área total del círculo por únicamente la porción de la cual me están pidiendo. Entonces, en este caso tendríamos que vamos a encontrar el área del sector utilizando pi por r. ¿Cuánto es r? 3 al cuadrado, ¿sí? Por el ángulo central. ¿De qué ángulo me están hablando? De 120 grados, ¿sí? Dividido, dice, dentro de el ángulo total del círculo. Recuerden que todo círculo tiene como ángulo 360 grados. Entonces, el ángulo total que es 360 grados. Este 360 siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar dentro de la ecuación. Observemos entonces cuáles son los que varían. Ahora observemos. Resolvamos acá. Vamos a resolverlo sin utilizar calculadora, pero también se puede utilizar la calculadora y obtener los datos más exactos. Veamos en este caso entonces. Tenemos acá. Dice pi por r
3 por 3, 9, ¿sí? O simplifiquemos esta proporción. ¿Cómo la simplificamos? Para poder simplificar de forma más fácil este ángulo, venimos y dividimos cada uno de ellos, ¿sí? Dentro del ángulo que me dan. En este caso, por ejemplo, 120, entonces voy a decir acá, 120 dividido 120 me va a dar 1. 360 dividido 120 me va a dar 3. Quiere decir entonces que esta proporción va a ser igual a 1/3. ¿Cómo lo hice? Me ubico en el ángulo que me da 120 dividido 120, 1. 360 dividido 120, 3. Quiere decir entonces acá que tendríamos pi por 9 por 1/3. Resolvamos. 9 por 1, 9, copio pi y el 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí estamos multiplicando un entero por una fracción. Entonces tenemos, si el entero acá va a tener como denominador 1. 1 por 3, 3. Entonces tendríamos 9 dividido dentro de 3, 3. Quiere decir entonces que la respuesta es, en este caso sería 3 pi centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos hablando del radio, el radio que está en centímetros, 3 centímetros. Entonces tendríamos 3 por pi por centímetros al cuadrado. Alguien me dice, bueno, pero entonces si lo estoy haciendo con calculadora, pi 3.1416, multiplicamos 3 por 3.1416, ¿verdad? Y tendríamos ya el resultado ya sin utilizar el factor pi. Pero ustedes lo van a encontrar que en varios libros únicamente lo dejan indicado de esta forma, ¿sí? Vamos a resolver otro ejemplo para poder comprenderlo mejor. Veamos, me dice ahora que el ángulo es de 60 grados. El ángulo es de 60 grados y ahora me dice que un radio de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces está un ángulo de 60 grados y un radio de 5 centímetros. Resolvamos entonces, aplicamos la ecuación. El área del sector va a ser igual. El área de ese sector, solo ese pedacito, no de todo, ¿verdad? Área del sector va a ser igual a pi por r. ¿Cuánto vale r ahora? 5 al cuadrado por el ángulo del cual me están hablando es 60 dividido 360 grados. Recuerden que estos ángulos, este 360 siempre va a estar. Ahora veamos, simplifiquemos nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo indicamos acá? Que vamos a dividir 60 dividido dentro de sí mismo. Entonces 60 dividido 60, ¿cuánto me da? 1. 360 dividido 60, observen que divido dentro del ángulo que me están dando, ¿sí? 360 dividido 60, 6. Quiere decir entonces que me queda un sexto. Veamos ahora, entonces sustituyamos acá. Pi por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Por la ecuación la fracción ya simplificada, un sexto. Veamos entonces, 25 por 1, 25 pi y el 6 se copia. Observemos algo importante aquí, 25 sextos. Acá no se puede dividir exactamente porque me quedaría 4 como 4.01.
¿Por qué? Porque 25 dividido 6, ¿sí? Si fuera 24, ¿sí? 6 por 4, 24, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí sería, y usted lo puede hacer ahí con su calculadora, si tiene la calculadora. Si no, por eso es de que, recuerden que tratamos de no utilizar la calculadora. Ustedes saben que ahorita están en casa, posiblemente ahí sí la están utilizando, yo no estoy para poder decirle ahí no la use, pero usted sabrá, ¿verdad? Por esa razón es de que yo le explico cómo lo trabajamos sin utilizar la calculadora, ¿verdad? Entonces aquí veamos qué sucede cuando no se puede dividir exactamente, solo se deja indicar, ¿sí? Y se simplifica si es posible. En este caso no. ¿Por qué? Porque el 25 no tiene sexta parte, no tiene mitad, no tiene tercera. Entonces ahí se queda. La respuesta sería 25 sextos pi centímetros al cuadrado. Recuerden que como estamos hablando de áreas, siempre la unidad de medida va a estar elevado al cuadrado. En algunas ocasiones puede que esto sea metros, entonces sería metros al cuadrado, pero en este caso me están dando centímetros, centímetros al cuadrado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado entonces a la hora de realizar la operación. Vamos con otro ejemplo más. Observemos esto. En ocasiones no me van a dar el círculo completo, sino que únicamente me dice encuentre el área de la siguiente figura. Y observamos esta figura, ¿sí? Observamos acá, es un sector, una parte nada más del círculo. Ustedes dicen es un pedazo de pizza, ¿verdad? Un pedazo de pastel. Este tiene un ángulo de 45 grados. Y en este caso me dice que el radio mide 4 centímetros. Quiere decir que esta parte de acá es la que mide 4 centímetros. El ángulo es de 45 grados. Venimos y me dicen que encuentre cuál es el área, cuánto está ocupando. El área va a ser igual, de ese sector va a ser igual a pi por r. ¿Cuánto es r? 4 al cuadrado por el ángulo. ¿De qué ángulo me están hablando? 45 grados dividido dentro de 360 grados. Ese 300 recuerden que va a ser constante, ¿sí? Venimos y entonces realizamos la potencia. ¿Cuánto es la potencia? 4 por 4, 16. Entonces tendríamos pi por 16 por, simplifiquemos esta fracción, ¿verdad? 45 dividido 45, ¿sí? Me va a dar 1. 360 dividido 45, ¿cuánto da? 8, ¿sí? Entonces la fracción me queda 1/8, ¿sí? Entonces observemos esto. Esta operación que yo estoy colocando aquí con rojo es porque esto lo pueden hacer ustedes mentalmente. Yo lo estoy colocando acá para que ustedes puedan ver de dónde está saliendo este número, ¿verdad? Entonces, observemos. Esto lo podemos hacer mentalmente y llegar a la fracción ya simplificada. Entonces, observamos ahora. ¿Qué tenemos aquí? 16 por 1, 16 pi dividido 8. ¿Se puede todavía simplificar? Sí, 16 dividido 8, 2. Entonces la respuesta sería aquí 2 pi. ¿Recuerden la medida? ¿Cuál es la medida? Centímetros al cuadrado. Entonces quiere decir que el área de este sector, solo de este pedacito, sería 2 pi centímetros cuadrados. Si resuelvo la multiplicación con pi, ¿verdad? 2 por 3.14, 16, sería 6.28, ¿sí? Entonces, de esta forma encontramos el área de los sectores, quiere decir de pedazos. Sector
sectores, al hablar de sectores, quiere decir únicamente partes, no el círculo completo, sino que pedacitos. Del círculo completo, ¿cómo encontramos el área? Pi por r cuadrado, ¿sí? Pero si estamos hablando de sectores, quiere decir solo de pedacitos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esperamos que estén bien en casa, que vayan comprendiendo cada uno de los temas. Yo sé que para muchos es esto algo difícil, ya algunos ya están desesperados de estar en casa, quisieran estar acá, aunque dirán, voy a ir aunque ya esté la señora Francis regañándonos, ¿verdad? Pero se les extraña acá. Tratamos de que cada tema que vayamos viendo vaya quedando claro. Si tienen duda, en la guía aparece mi correo, escriban, pregunten. Si usted pregunta, yo le puedo explicar nuevamente. Si usted tiene dudas, vamos con más ejercicios, ¿verdad? A manera de repasar. Recuerden que la matemática no es para aprender de memoria, sino que es de practicar y practicar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esperamos verlos pronto. Quédese en casa, cuide a su familia y Dios sabe lo que hace. Pronto nos veremos.